nuestros jóvenes como nuestro futuro. Sí. Importante porque dentro de la educación nosotros tenemos que ver qué futuro vemos con ellos y cómo hacemos en este proceso, en esta nueva sociedad, en esta nueva construcción para acompañarlos. Así que eso es importante empezar a repensar qué lugar ocupa hoy la educación dentro de nuestra sociedad. Sí. Porque sabemos que la educación ha sido un escenario y un laboratorio de muchos experimentos educativos, pedagógicos, para ver si se puede mejorar la calidad educativa, cuando históricamente en Argentina nosotros siempre tuvimos un muy buen sistema educativo, tenemos profesionales dentro y fuera del país que nos representan y que fueron parte de una educación pública preferentemente, lo cual nos da un indicativo de que la educación en Argentina y así en Formosa fueron sosteniendo todo nuestro futuro y nuestro presente hoy. Así que bueno, nosotros como docentes tenemos que rever cómo vamos avanzando y qué nuevas improntas vamos dando en este nuevo hacer educativo. Así que bueno, decir de que no es una tarea fácil, es una tarea constante, donde a nosotros los docentes nos toca hoy en día con esta caja de resonancia que es la escuela, nos toca recibir todo tipo de problemáticas, tanto sociales, culturales, económicas, y bueno, todo queda en el aula. Todo lo que sucede justamente socialmente queda en el aula porque nuestros jóvenes y niños traen eso al aula. Y nosotros tenemos que enseñarles en ese contexto de problemática, lo cual por eso consideramos que no es un camino fácil, es un camino muy difícil, pero es un camino muy importante para nuestra sociedad. Nosotros estamos forjando la base de todo lo que va a ser y bueno, y creo que tenemos un gran compromiso, en lo personal como docente y también en lo social, en hecho de mostrar a la sociedad de que la educación hoy es más que nada el puntapié de lo que va a suceder más adelante. Así que por eso creo que ser docente no solo es un compromiso, sino también una gran lucha. Natalia, ¿en qué contexto se educa hoy por hoy en la Mira, escuela, en el colegio? Mira, hoy el contexto que encontramos es, en su mayoría, yo estoy en la educación pública, en la escuela pública, y en su mayoría son jóvenes que, que viven cierto abandono por parte de la familia, pero no un abandono intencional, más allá de algunos casos específicos, pero hablemos de un contexto social. Hoy tenemos una familia que tanto papá, mamá, tío, abuelo, hoy sabemos que las familias no son las viejas estructuras, sino que familia consideramos aquel que lo acompaña y se hace cargo y vive con el menor. Entonces tenemos adultos dentro de sus hogares que trabajan todo el día. Sí. Los chicos prácticamente se levantan, se preparan solos, hasta muchos alumnos nuestros se preparan la comida, vienen prácticamente a las 9 de la noche, recién se ven con sus adultos responsables. Y bueno, y ahí a partir de ahí empezar a compartir, si así se diera la situación, sobre todo lo que vos en el día viviste como jovencito, en la escuela, fuera de la escuela, en las calles. Entonces, esa es la realidad del joven que tenemos hoy. Es un joven de alguna forma que tiene un sentido abandónico, pero por una condición necesaria de parte de la familia. Entonces, dentro de este contexto nosotros tenemos que empezar a educar. Antes vos decías, bueno, le voy a llamar a tus padres, le voy a llamar a tu adulto, a tu tutor, y bueno, y uno decía, bueno, hacemos un compromiso, y el adulto se comprometía a acompañar a ese joven. Hoy tenemos un adulto que a lo mejor no viene. Entonces, nosotros tenemos que enseñar en ese contexto. Y dentro de enseñar ese contexto tenemos que rever qué tipo de prácticas pedagógicas uno hace. Porque ese joven también tiene necesidades no solo alimenticias, sino también humanas. Y al estarse en estado de abandono busca otros recursos, otros adultos como referente,
para poder seguir desarrollando su propia vida dentro de la juventud, porque bien sabido de que hoy los jóvenes necesitan referente. Entonces, dentro de ese contexto nosotros tenemos que educar. Es un tema complicado porque a esto se suma también, si Sí. por un lado tenemos un núcleo familiar que tiene que trabajar constantemente, entonces se siente cierto abandono, y por otro lado tenemos las tecnologías, la internet, el Facebook, Instagram, que hoy son los grandes referentes y educadores de los jóvenes, en los cuales se desarrolla también toda su vida, ya no privada, sino es una vida mucho más amplia, más social, pero desde un medio Todo se de... googlea hoy, sí. Claro, ¿no? Y hoy tenemos como el referente el que te comunica todo a la internet. Así que vos imaginate en qué contexto hoy el joven se va estructurando. Y por otro lado, también tenemos un sector muy grande de jóvenes que también se compromete y piensa en la realidad y se va interiorizando en los temas. En los últimos meses, por ejemplo, se dio muy fuerte el tema de la legalización del aborto en el debate, y los jóvenes fueron también protagonistas de esto porque era un tema que aparecía en las redes y era un tema que le interesaba informarse sobre eso, y de alguna forma tenía una opinión. Entonces, ese joven es el que hoy nosotros tenemos en el aula. Un joven por ahí abandónico, un joven que se compromete, otro joven que se las arregla solo, muchos jóvenes que trabajan. Nosotros hoy, en esta situación económica, tenemos un alto porcentaje de jóvenes que tienen que salir a trabajar para mantener a su familia, por lo tanto, no solo se manejan en el ámbito juvenil, de la fiesta y el baile, sino también están dentro del ámbito laboral, lo cual es importante. Y todo eso, entre 35 y 40 alumnos uno tiene en el aula. Y cada uno es un mundo. Exactamente, cada uno es un mundo diferente. Y el docente, ¿qué le pasa al docente? El docente tiene que estar a la parte con todo esto, y muchas veces a los docentes nos ganan estas situaciones. Porque el docente también, ya desde el vamos, no tiene un salario de miseria, pero tiene un salario congelado, que está avasallado por las deudas, por la crisis. También los docentes sufrimos las problemáticas de no tener vivienda, de pagar el alquiler. O sea, tenemos toda esta cuestión, y encima tenemos que capacitarnos también. Porque si hay algo que tenemos que valorar de lo que los docentes hoy están y en las condiciones que están, es porque se capacitan. A contraposición de muchas opiniones contrarias, donde decimos de que no tenemos docentes comprometidos, tenemos docentes comprometidos porque justamente tienen necesidad de ampliar lo que es todo esto del conocimiento y todo lo nuevo que se viene. Entonces tenemos un docente comprometido, ¿no? Así, bueno, eso no implica de que ya nos asegure una calidad educativa, porque, bueno, hay un contexto que hay que responder. Estas problemáticas de los adolescentes, por ejemplo, entre las grandes problemáticas que se va avanzando es el tema también de las adicciones, por ejemplo. Y ustedes son, dentro de lo que sería una gran parte de su tiempo, que tiene que ver con justamente cumplir con ir al colegio o a la escuela, que tienen ese impacto, se dan cuenta o detectan. Claro, ¿no? Totalmente. Vos imaginate que vos estás 80 minutos con un alumno, dando una clase. Aprendés a conocerlo. Y en 80 minutos por semana, y en otras oportunidades tenés un poco más. Y sí o sí, vos a lo largo de la historia de ese joven, de esa jovencita, vos sí o sí atravesás alguna experiencia personal a la cual nosotros también debemos asistirlo. Esa es una de las grandes demandas que hoy tenemos en la educación, por ejemplo, la asistencia de profesionales, de psicopedagogos. En la escuela que yo estoy, por ejemplo, en la PES 10, nosotros tenemos un gabinete de orientación escolar que, bueno, ayuda, pero no es suficiente a todas las demandas que hay. Pero en el resto de la provincia no existen tantos gabinetes. Y hoy se necesita mucho para poder asistir a esos chicos en todas estas problemáticas que tienen. Y es un apoyo
muy fuerte para los docentes, porque vos imagínate, uno estudió en su momento su profesorado historia y de repente vos te vas al aula y tenés que enseñarle historia a un alumno que a lo mejor no desayunó, no comió, no durmió bien, por cientos de motivos, y vos tenés que enseñarle a ese chico. Entonces, bueno, para eso nosotros necesitamos justamente profesionales que nos asesoren. Sí. Entonces, en ese contexto la educación tiene muchos vacíos, le faltan muchas cosas en ese sentido. Y por otro lado, bueno, tenemos la política educativa nacional y provincial, que también, ¿qué es lo que nos pasa a los docentes? Cómo que experimentan con las cosas para, en el fin de encontrar una nueva calidad educativa, van metiendo diferentes estrategias pedagógicas, donde al docente le hacen rever constantemente lo que es su práctica. Ni bien nos enseñan algo nuevo, ya nos aplican a otra cosa nueva, lo cual también en muchas ocasiones es un gran obstáculo para el docente, porque no terminás de acomodarte con un método que vienen y te aplican otro método. Entonces, es una dinámica muy constante que no que se queda entre alumno y docente y toda la política educativa. Sí que es importante lo que nosotros hoy estamos viviendo en ese contexto, no es fácil. Por eso, bueno, vos me dirás, bueno, que tiene que ver un tema con otro, ¿no? Nosotros hoy, por ejemplo, estamos pidiendo las paritarias para hablar con las políticas del gobierno. Pero quiero que queden claro, a ver, la sociedad tiene que tener en cuenta, si nosotros hoy pedimos paritarias, no solo estamos hablando del salario del docente, que es importantísimo, pero también queremos hablar dentro de estas paritarias justamente de todo lo que hoy a la educación le está faltando. Un mejoramiento en la infraestructura de las escuelas, los materiales de trabajo. Nosotros queremos hablar de, por ejemplo... O sea, todo eso es... Claro, cuando se habla de las paritarias, vos estás hablando de la calidad educativa. A ver, acordemos todos cómo vamos a enseñar, cómo vamos a manejarnos con los chicos que no aprenden, cómo vamos a manejarnos con los chicos que hoy vienen sin aprender a leer. Hoy tenemos una grave situación, por ejemplo, de que tenemos alumnos de primaria que pasan a secundaria sin saber leer y escribir. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando entre un nivel y otro? Que tenemos alumnos que directamente no saben lo básico, es gravísimo. Entonces, nosotros tenemos que acordar acciones para que nosotros podamos salvar esas situaciones. Hoy, por ejemplo, tenemos articulación con los chicos de sexto grado, por ejemplo, para poder traer alumnos en primer año ya con más o menos con una base. Pero no se hace en todos los aspectos. Entonces, eso es importante, de que nos juntemos todos y veamos cómo vamos a hacer todos juntos para sacar realmente esta educación de este bache que hoy se está sintiendo. Y otra crítica grande que nosotros le hacemos es para dónde va la educación hoy. Por ejemplo, antes nosotros sabíamos que educábamos a los jóvenes para una educación integral, en lo cultural, en lo social, con una cultura general para que se pueda desarrollar en un ámbito de estudio o en un ámbito laboral. Hoy, por ejemplo, hoy hablamos, por ejemplo, de la aplicación y de la enseñanza de habilidades y capacidades. A ver, es un poco complejo en el sentido de que habilidades y capacidades, ¿qué entendemos nosotros por esos términos? Que solamente nos piden hoy enseñar contenidos básicos, prioritarios, como eje para que el chico después pueda desarrollarse solo. Es difícil eso, porque hoy, por ejemplo, vos decís, bueno, que desarrolle algunas capacidades, habilidades, de comprensión lectora, de producción escrita, que pueda desarrollar, resolver problemas. Bueno, eso tiene todo su proceso con contenidos que tienen que aplicarse. Mediante los contenidos uno desarrolla las habilidades. Pero cuando por ahí nos quieren vaciar las horas,
Porque es lo que pasa en las últimas designaciones que se hacen. Nos quieren reducir las horas de los espacios curriculares o de las asignaturas. Nos quieren juntar así como ciencias sociales, ciencias naturales. Uno pierde la cantidad de horas y por lo tanto pierde horas frente al aula. Y por lo tanto perdés la calidad educativa, porque ya no te da el tiempo de enseñar todo lo que uno antes podía enseñar. Y esos son, por ejemplo, las grandes denuncias que nosotros hacemos y son los grandes experimentos que a nivel nacional y provincial se aplican, más en provincial porque nuestra provincia fue pionera en muchas aplicaciones con respecto a lo educativo. Justamente con respecto a la metodología, acá hablamos de la metodología de promoción, progresión y transición asistida, que es una metodología que está demostrando hoy que no está dando resultado en la primaria, porque por eso estamos teniendo alumnos que no saben leer y escribir. Formosa fue pionera en esa metodología. Sin embargo, hoy tenemos un alto porcentaje de deserción escolar, hoy tenemos alto porcentaje de repitencia, tenemos alto porcentaje de alumnos casi analfabetos que llegan al secundario. Esas son cosas que se tienen que revisar y se revisa justamente dentro de una mesa provincial donde podamos participar todos. Así que ¿Qué es lo que están buscando es una cuestión, nosotros queremos justamente, le pedimos hoy al Estado de que vuelvan a llamarlos a las mesas, que nos llamen a todos los que somos representativos y veamos cuál es la situación real de la educación que se está viviendo y cómo podemos mejorarla. Esto se hace en las paritarias justamente, eso es lo que está bueno que la sociedad lo sepa, porque muchas veces hablan, yo otra vez quieren hablar de salario, importante salario, pero es importante también la educación que nosotros los docentes comprometidos queremos brindarle a los hijos de la sociedad.